Buen día con todos, este es un video en el cual se mostrará los resultados de la implementación del ejercicio propuesto en la materia de microcontroladores y vamos a empezar primero viendo el diagrama de flujo para ver cómo esto encaja en el lenguaje ensamblador. Primero inicia el programa. Después se procederá a configurar el PIC definiendo qué tipo de oscilador se va a ocupar, si es que se va a utilizar el watchdog y otro tipo de configuraciones. Ese es un bloque. El otro bloque será, vamos a utilizar el pin B, el puerto B para obtener la salida de LED. Por el puerto B va a tildar el LED y va a ser específicamente en el pin 0. Entonces, se define y inicialmente se tendrá el valor del LED encendido, o sea, es decir, inicialmente, aunque prácticamente no se va a notar, el LED va a estar encendido y se va a proceder a hacer un delay, a un retardo. Este retardo va a ser utilizado mediante la ralentización del microcontrolador. Lo que se hace es que se demora ejecutando algunas instrucciones y esto viene dado a que para que se cumpla cada instrucción se necesita un número de ciclos y este número de ciclos viene dado por una frecuencia de oscilación y una frecuencia de instrucción. Entonces, mientras más instrucciones se hagan en un determinado tiempo, se va a demorar y se va a producir un retardo. O sea, el microcontrolador va a estar pensando. Y eso es lo que se busca. Ese va a ser el retardo por software que vamos a hacer. Entonces, esa función delay es la que se va a explicar próximamente. Y pues bueno, después se compara si es que el foco está efectivamente encendido o apagado. Si es que el foco está encendido, se procederá a apagarlo y posteriormente habrá otro retardo por software. Y comparará si es que el LED está encendido, si es que no, le prende. Y así sucesivamente en un bucle infinito. Entonces lo esencial aquí es saber cómo funciona el delay. El delay se puede ver en este diagrama de flujo de acá. Entonces lo que se va a utilizar van a ser dos contadores, un contador 0 y un contador 1. Ambos de estos contadores van a ser inicializados con el valor de 0. Entonces, primeramente lo que se va a hacer es restar en 1 el valor del contador 0. Como es una resta hexadecimal, el valor que va a ser entregado va a ser FF. Entonces se compara si es que el contador 0, el valor del contador 0 es igual a 0. Si es que no es así, se vuelve a restar. O sea, es decir, lo que se hace es restar el valor hasta que se llegue nuevamente a 0. En este caso se va a cumplir el bucle de FF pasos, o sea, cerca de 255 veces que va a estar restando. Si es que, o más claro, en el momento en el que ya se llegue a 0, se procede a que se reste el otro contador. Se resta este otro contador y se muestra si es que se ve, si es que es igual a 0. Si es que no es igual a 0, entonces se vuelve inicialmente. Es decir, por cada resta del contador 1 van a existir FF resta. Entonces, esta operación va a mantener al microcontrolador ocupado para que pueda producirse este retardo por software. Entonces, inicialmente lo que haremos es crear el programa en MPLAB y procederemos a crear un nuevo proyecto. Entonces crearemos un standalone project. Le pondremos el PIC que nosotros vamos a utilizar. En este caso es el PIC 16F877A. PIC 16F877A. Se va a utilizar este PIC. Se va a utilizar el simulador. Esto es importante. Y se utilizará el compilador MPASM. Vamos a ponerle el nombre de LED micro. Listo. Entonces,
Ya cuando se cree nuestro proyecto LED Micro, el proyecto está vacío, entonces crearemos el código y lo pondremos en la carpeta Source Fields. Procedemos a hacer new y un simple. Lo que nos va a hacer es crear la plantilla. Entonces vamos a ponerle de código ensamblador main. Se pone el main. Y listo. Este es el código en ensamblador main. En este caso no nos sirve lo que está aquí, sino que vamos a utilizar el código que se nos entregó en la guía. Listo, este es el código de la guía que se nos proporciona en la guía. Vamos a ir viendo cada parte del código y su asociación con el diagrama de flujo. En este caso tenemos que poner el procesador que vamos a estar utilizando. En este caso va a ser el 16F877A. Y incluiremos absolutamente todas las variables que viene dado por las carpetas internas que tiene el MPLAB. Entonces directamente se podrá acceder a variables como el trisb, trisa, y el compilador va a entender por qué se encuentra todo en el include. En el config utilizaremos la configuración del oscilador de XT. En este caso utilizamos el oscilador de 4 MHz, cumple con el rango de frecuencias que se muestra en la tabla. El watchdog estará apagado y ya. Definiremos unas constantes, en este caso el LED Q0. Lo que diremos aquí es que va a ser el pin 0 del puerto B. Y definiremos las variables del contador 0 y el contador 1 en los registros 20 y 21, que son los que se pueden utilizar. El punto de reseteo va a ser en la instrucción 00. Y lo que se hace aquí es setear el RP0 y hacer un clear en el RP1, accediendo al banco 1, en el cual se va a ubicar el trisb, que es el que a nosotros nos interesa, porque vamos a utilizar el puerto B. Cargaremos el acumulador, este valor hexadecimal de aquí, que va a ser el FE hexadecimal, y lo que significa es que de menos significativo a más significativo, los ceros van a ser los puertos de salida y los unos van a ser los puertos de entrada. Entonces, como solo ya definimos que en el puerto B el pin 0 va a ser el de salida, lo definimos. Y lo cargaremos al trisb. Cuando hacemos esto, vamos a hacer un clear, es decir, acceder a que se quede normalmente en el banco 00. Setearemos el dato que se encuentra en el puerto B, en el pin 0, y setearemos con el valor de 1. Vamos a hacer un bit set. Entonces pondremos el valor de 1. En correspondencia con el diagrama de flujo, lo que haremos es esto de acá, que el LED se encuentre prendido en este punto. Y después seguirá a la siguiente, al main loop. Inicialmente se va a llamar al delay, se va a llamar a la función delay, vendrá hasta acá, el delay. Pondremos como el valor de 0 hexadecimal y 0 hexadecimal en estos dos contadores. Les daremos el valor de 0 en los registros. Y vendrá el delay loop. Entonces, esta es la parte que se puede observar aquí en el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo, con esta operación, este es el decfsz. Lo que hace esta operación es restar en 1 y comparar si es que es igual a 0. Y si es que es igual a 0, salta una instrucción, es decir, salta en una instrucción. Vendría acá en caso de que sea igual a 0. Esto cumpliría con lo que está aquí, que es que se resta en 1 el valor del contador y compara. Entonces la instrucción lo que realiza es estos dos pasos. Entonces se va a eliminar en 1 y compara, como no es igual a 0, y así sucesivamente hasta que sea igual a 0. Vendrá el delay loop y continuará en un bucle aquí.
Entonces ya cuando se cumpla esto de acá, es decir, cuando ya se realicen las FF veces que se restó, vendrá a esta instrucción de acá, que pues bueno, este contador ya volvió a su estado de 0 y se procede a restar este de acá. Entonces se resta en 1 el valor de 0 y se llega al valor de FF y vuelve al delay loop y vuelve a restar todo esto de acá. O sea, por cada FF veces que se resta una del contador 1. O sea, las FF veces que resta el contador 1, cada una de estas veces va a tener otras FF restas. O sea, son cerca de... Son algunas instrucciones y esto podremos verlo en el stopwatch, que es las veces que se va a estar ejecutando la instrucción, para que esto genere un retardo, porque cada instrucción genera ciclos y estos ciclos vienen dados con la frecuencia del oscilador y cumplen un tiempo de proceso y se va acumulando este tiempo de proceso para que se proceda a ver un retardo. Ya cuando se cumpla todo este delay, se retornará al llamado. El llamado fue el que estaba acá. El llamado retorna y lo que se hará en esta instrucción de aquí, lo que se va a hacer, de acuerdo al diagrama de flujos que hemos hecho, lo que va a hacer es comparar si es que el valor del puerto B, en este caso el bit menos significativo del puerto B, que es el puerto asignado para el LED, es igual a 0. Si es que es igual a 0, salta y va a la siguiente instrucción, o sea, la de acá. Y si es que no, pues simplemente continúa. En este caso, inicialmente nosotros teníamos que el LED estaba en 1. Como estaba en 1, simplemente continúa y hay la función que es de setear a 0. Entonces hará un bit clear del valor del puerto, o sea, del bit 0 del puerto B, y volverá al main loop. Y hará el delay, volverá a suceder el retardo por software y se comprobará si es que el LED estaba prendido o apagado. Como el LED estaba apagado, va a saltar una instrucción y va a hacer que se haga el bit set. O sea, se prenderá el LED y se volverá al main loop. Y este será el proceso que continuará por algunos ciclos. Es importante tener en cuenta que es demasiado importante tener en cuenta el número de ciclos que realiza la instrucción del delay. Esa fue una de las dificultades encontradas, ya que en el código que se nos mostró se nos dijo que el tiempo de prendido y apagado del LED era de cerca de 1 segundo, pero al no especificar bien el programa qué oscilador de cuánta frecuencia mismo estaba utilizando, se asumió el valor más genérico, que era el de 4 MHz, que cumple igualmente con el valor de configuración del oscilador. Pero ya cuando pasamos a probar, y como ya veremos más adelante en la muestra de cómo se ejecuta ya en el protoboard, se prende y se apaga en menos de 1 segundo. O sea, el retardo es demasiado rápido. Y eso viene dado porque el retardo tiene mucho que ver con la frecuencia de oscilador. O sea, es decir, esto fue aproximadamente hecho para una frecuencia de oscilador de 1 MHz. O sea, el oscilador tenía que ser de 1 MHz para que se prenda y se apague en 1 segundo aproximadamente, ya que no es ni tanto 1 segundo. Entonces, esa fue la principal duda sobre la programación. Pero ya cuando vamos a hacer una prueba de cuánto es el número de instrucciones que se ejecutó, o sea, cuántas veces se hizo esto de aquí y cuánto tiempo se demoró hasta que se vuelva a prender o hasta que se vuelva a apagar. No va a ser un tiempo definido. Si es que, o sea, no va a ser un tiempo definido para cualquier oscilador. Depende siempre del oscilador. Y vamos a ver ahorita generar el punto más adelante de quiebre, cómo funciona. Simplemente lo que haremos es poner el punto de quiebre aquí y pondremos en las propiedades del simulador. Entonces el ciclo de instrucción que nosotros vamos a utilizar va a ser de 1 MHz. ¿Por qué es 1 MHz si es que el oscilador es de 4? Es porque
una instrucción se genera en 4 ciclos y un ciclo es por cada hercio, o sea, sí, por cada pulso del oscilador se genera un ciclo, y como este microcontrolador tiene 4 ciclos por cada instrucción, entonces la frecuencia de instrucción sería de 1 MHz. Entonces ponemos 1 MHz, aplicamos y listo. Ya teniendo el punto de quiebre, podemos proceder a hacer el debug. Ya aquí en el debug, como podremos observar aquí en el stopwatch, en la frecuencia de instrucción, como se tuvo de 1 MHz por lo explicado anteriormente y porque es 1 MHz, vemos que se realizaron hasta este punto 197.000 ciclos. Se contó 197.000 ciclos, contando obviamente con los ciclos que se realizó acá, pero en comparación con la cantidad de ciclos que se realiza en toda esta parte de aquí, o sea, es despreciable. Son como 10 ciclos que se generan antes de llegar a la parte del retardo. Entonces podemos ver que todo esto, con la frecuencia de instrucción que nosotros hemos puesto, se genera cerca de 197 milisegundos, es decir, 0.2 segundos casi. Y como veremos en el video de la muestra ya implementado en el protoboard, se prende y apaga muy rápido. Entonces este es el por qué se prende y se apaga muy rápido, es porque el código, si bien dice que el retardo fue para 1 segundo, nunca se explicó que era tal vez para otro reloj. Nunca se explicó eso, entonces se asumió el reloj el cristal de 4 MHz porque cumple con el código mismo que utiliza el el XT del oscilador. Entonces 4 MHz cumple con este parámetro. Y listo, entonces aquí vemos el por qué hasta este punto se genera un retardo de 197 milisegundos y se prende y apaga muy rápido. Esta es una breve explicación de cómo funciona el stopwatch y cómo se puede ver ya cuando se quiera implementar el circuito, cuántos ciclos y cuánto tiempo se demora en realizar todo eso. Ya que es muy importante esta parte de aquí porque se observa se observa con muchísima precisión cuánto tiempo se va a demorar. Y hay aplicaciones en las que se quiere apagar y prender o realizar cualquier otra acción en tiempos muy definidos, y nosotros podemos definir eso con estos retardos. Listo. Entonces, a continuación vamos a proceder a ver cómo es que funciona. O sea, ya vamos a ver ya el PIC siendo grabado. Se va a grabar en un grabador, el PIC K150, es un programador genérico que se le puede encontrar por eBay a $6, $7 más o menos. Es económico y funciona para el propósito que estamos haciendo. Entonces, para generar el código ya en el hexadecimal, porque eso es lo que se le manda, el código ya hecho, vamos a detener el debug. Lo que se hace hasta este punto es generar ya el hexadecimal. Se genera el hexadecimal poniendo clic derecho en el proyecto y exportando al hexadecimal. Va a cargar un poco, va a generar el archivo hexadecimal, pero primero va a compilar. Ya cuando compila, podemos grabar el archivo. Vamos a grabarlo en el escritorio, en el archivo hexadecimal, y lo vamos a poner de nombre PIC. Guardamos el archivo ahí. No, ya este es el nombre. PIC micro. Guardamos ese valor de ahí y se acaba de grabar ahí. Entonces se traerá el grabador y se mostrará cómo funciona. Muy bien, aquí se tiene el grabador y el PIC. Aquí, como se puede ver, este es el PIC 16F877A de 40 pines. Y aquí tenemos el grabador. El grabador es el PIC K150, como se ve ahí. Entonces vamos a utilizar un software que viene con el CD de instalación de este grabador. Primeramente pondremos el PIC aquí, teniendo en cuenta el punto que existe. El punto que existe se le pone en la parte de arriba. Se le pone aquí. Se le cierra.
y listo, asegurándonos que el PIC quede bien sujeto aquí. Ya. Entonces, ya con el PIC conectado, utilizamos este software de aquí que se llama MicroVN. El MicroVN lo tenemos conectado al puerto COM5. Entonces aquí primero hay que seleccionar, hay que fijarnos bien de que estemos utilizando el PIC, el 166F877A. Se detectó que toda esta placa está conectado por el cable USB y procederemos a cargar el valor que está compilado. En este caso el compilado estaba en el escritorio y le grabamos como PIC micro. Está el valor de aquí y nos acaba de cargar todo lo que podemos observar aquí. Entonces todo esto que está aquí es el programa que hemos generado con el ensamblador y generamos el código hexadecimal. Aquí está el código hexadecimal. Fijándonos ya bien en lo que está aquí, tenemos que ponerle en programar. Nos confirmará que se borre todas las memorias que estén ahí y se le procederá a grabar. Se prende el foco amarillo y se apaga. Y la programación está completa. Entonces ahorita vamos a ver cómo funciona ya puesto en el protoboard, y ese sería ya el paso final para mostrar todo el desarrollo de este ejercicio. Como se puede observar, el foco se prende y se apaga de acuerdo a la programación hecha en el ensamblador, y viene prendiéndose y apagándose dada por la frecuencia del oscilador, que en este caso es de 4 MHz. Se encuentra ahí el oscilador. Y aquí también se encuentra el circuito antirrebote para el reset. Entonces, en el caso que nosotros queramos resetear el circuito, tan solo le damos aquí y se resetea.